Bueno, vamos a empezar con la primera mesa, transformaciones curriculares en relación con los problemas de la sociedad actual. Para esta mesa va a oficiar de moderadora la profesora Emma Zaffaroni. Emma Zaffaroni es profesora de Historia, egresada del IPA, magíster en Educación, Sociedad y Política por Flaxo. Durante su carrera se ha desempeñado como docente de enseñanza media, docente de didáctica de la historia en el IPA y como docente de historia a nivel universitario en la Universidad Católica y en la FICU del AR. Se desempeñó también como consejera en el CES y participó en la elaboración de programas del ciclo básico y bachillerato de educación secundaria en el marco de la reformulación programática de 2006. Bueno, los dejo con Emma. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera mesa de esta jornada sobre educación a 40 años de la Semana del Estudiante. Hoy tenemos un panel integrado por 3 doctores en distintas áreas vinculadas a la educación. En primer lugar va a participar Eloísa Bordoli, que es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesora agregada grado 4 de esta facultad. Es docente en régimen de dedicación total, coordinadora de la línea de investigación políticas educativas, currículum y enseñanza, una de las líneas centrales del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación. Es investigadora activa nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación, de Investigadores. En segundo lugar, vamos a contar con la participación de Javier Lacida, es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene también su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, es licenciado en Ciencias de la Educación por esta casa. Actualmente, desde el 2020, integra la comisión directiva del INED, designado por el Ministerio de Educación y Cultura. Y finalmente contamos con Paola Dolbiotti, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. También es docente en régimen de dedicación total compartida entre el Instituto Superior de Educación Física, el ISEF, y la Facultad de Humanidades, esta casa de Ciencias de la Educación. Coordinadora del Grupo de Investigación Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum. Es investigadora activa a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Van a participar en ese orden. Quiero hacer una aclaración antes de empezar. El régimen que se fijó para esta jornada fue que se le plantearan unas preguntas a los expositores que se le hicieron llegar, no para que las respondieran, sino para que orientaran un poco la forma de abordar la temática, que es muy amplia. Toda la temática sobre las transformaciones curriculares en este momento nos podría dar para muchos temas. Para las jornadas que estaban previstas para la semana pasada, se había invitado a la profesora Ana Abuela a ser la coordinadora de esta mesa, porque yo no podía hacerlo en ese momento. Luego cambiaron las fechas porque por coincidencia con otros eventos de la propia Universidad de la República. Entonces, Ana Abuela no está presente y estoy yo. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad ella fue la autora de las preguntas, fue quien se dedicó a pensar, a programar todo esto. No era pertinente que yo cambiara las preguntas, primero porque acordé con ella en algunas cosas, lo habíamos conversado, y después porque teníamos muy poco tiempo, no le íbamos a mandar nuevas preguntas a los expositores, pero me parecía que era de orden señalar que aunque no esté presente, bueno, ella participó en esta mesa en la que hubiera querido estar, pero le coincidía con su horario de clases y no quiso faltar. Así que, como el público no conoce las preguntas, las voy a decir, las voy a comentar, con el entendido de que no están planteadas para que respondan punto por punto, sino para que orienten de alguna manera las exposiciones. Son 4 preguntas. La primera dice: ¿en qué medida coinciden con la afirmación de que la educación uruguaya está en crisis? ¿Describe una realidad o la construye? Segunda pregunta: ¿qué tensiones identifican hoy en la construcción del currículum para formación docente? Tercera pregunta, que tiene como 2 partes. ¿Cómo se piensa el rol docente desde una perspectiva que pone el foco en el alumno y en el aprendizaje?
¿Qué hay de innovador en los actuales planteos respecto a lo que ha hecho la llamada Escuela Nueva, autores como Dewey o Kilpatrick, hace más de 100 años? Cuarta, también se subdivide. Considerando el terreno que ha ido ganando la educación en entornos virtuales, fundamentalmente en trayectos académicos, donde antes de la pandemia los tenía puntualmente, como educación media y terciaria. A. ¿Qué valoración hacen de este fenómeno? B. ¿Cómo se ve afectada la formación de una persona que no precisa poner el cuerpo para formarse? Entonces, en base a esto, ellos habrán organizado sus pensamientos y lo que quieren compartir con nosotros, y vamos a trabajar de la siguiente manera. Una primera ronda de 15 minutos para cada uno. Yo soy muy rigurosa con el tiempo. ¿Ustedes prefieren que les avise unos minutos antes? 3, 4 minutos antes, les aviso como para poder redondear. Y luego quizás lleguemos a una media hora, o sea, 10 minutos más para cada uno, en donde pueden justamente intercambiar entre ustedes a partir de lo dicho en esa primera exposición. Así lo hacemos más dinámico. ¿Están de acuerdo? Bueno, empezamos con Eloísa entonces. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar compartiendo esta instancia de intercambio y reflexión colectiva con apreciados colegas que nos conocemos desde el 83 con algunos, como con Javier, de los andares esos de la CEP que veíamos en el video y de otros lados, y bueno, y con Paola también, querida compañera del Instituto de Educación. Para ser honesta, digamos, las preguntas las recibimos en el día de hoy, ¿no? Entonces yo había pensado una presentación más general y que en la instancia de debate podríamos aterrizar algunas de las cuestiones en el esquema mío, porque es un planteo general el que voy a efectuar, que muchas veces nosotros pensamos que nuestro paisito es un paisito al cual los efectos de los cambios generales y globales no llegan más, en forma más moderada. Pero bueno, estas cuestiones generales que voy a plantear, quizás en una forma esquemática para provocar un poco el debate, también están hablando del paisito y de esta visión, digamos, de los desafíos y los problemas de la educación y de la sociedad al siglo XXI. En este marco y en la excelente invitación que nos hizo la compañera Gabriela González Bayán, de recuperar, ¿no?, fragmentos de nuestra historia sobre los cuales estamos rindiendo un reconocimiento y una inspiración para pensar estos problemas. En ese sentido, creo que una de las cuestiones centrales es ver cómo la educación y los diseños curriculares en particular articulan fundamentalmente un proyecto político-cultural que refiere a dos cuestiones que desde mi modesto punto de vista son centrales. Una que tiene que ver con qué sociedad, qué humanidad se busca construir o desde la educación impulsar. Y en segundo lugar, qué sujetos se aspira a promover, ¿no? La educación habla de un colectivo, de un nosotros, y también de la configuración, o contribuye a la configuración subjetiva de cada uno de nosotros. Alguno de estos aspectos, yo voy a hacer dos momentos en la intervención, muy breves por los minutos que tenemos.
Uno que refiere a los problemas de la sociedad actual, y voy a recortar 3 problemas centrales, y un segundo momento lo que implica, digamos, un currículum, un diseño curricular, y para desembocar, bueno, en los cambios que estos desafíos que voy a plantear en primer lugar nos enfrenta hoy. En términos generales, decía, en una clave, digamos, global, pero también como paisito. Con relación, digamos, a esta selección de los 3 problemas centrales, que lamentablemente no son los únicos que nos desafían a pensar este proyecto político educativo y por ende cualquier cambio curricular, seleccioné 3 que directamente tienen que ver, o muy directamente tienen que ver con la educación y los diseños curriculares donde se materializa una propuesta particular en educación. Uno de estos primeros asuntos tiene que ver con el riesgo, digamos, de los ecosistemas. El sistema, digamos, de producción capitalista devastador de la naturaleza que utiliza y ha utilizado recursos sin importar los efectos nocivos sobre el planeta, el ecosistema y la humanidad. Esto, digamos, que parece como muy abstracto y lejano, el cambio climático lo hemos vivido con la sequía, la falta de agua, estos últimos meses en nuestra área metropolitana del país, la contaminación y de la destrucción de la capa de ozono, los riesgos de la salud. La pandemia ha puesto, digamos, sobre escena algunos de estos riesgos. Un segundo núcleo problemático que nos afecta como paisito y también en escala global tiene que ver con el incremento de las desigualdades, en tanto en el centro se encuentran los intereses del capital económico fundamentalmente y no del hombre o de un proyecto integral y humanista. Y en tercer lugar, creo, y aquí me baso un poco en ciertos autores franceses, la producción de lo que un filósofo y un sociólogo francés contemporáneo, Laval y Dardot, plantean como la producción de un neosujeto que centrado en formas de ser, estar y hacer, centrado en valores necesarios para un sujeto productivo en el mercado. Esto involucra el desarrollo de proyectos individuales que son fomentados por las políticas de individuación. Paralelamente, esto se asienta en ciertos discursos centrados en formas de odio, xenofobia y discriminación. El neosujeto, al decir de Laval y Dardot, es individual. Podríamos recordar aquella propaganda de los 90 de la 7up en la que Fido Díaz decía, hacé la tuya. Como han señalado diversos investigadores, hemos podido experimentar en nuestra cotidianeidad lo que la pandemia ha puesto en escena, que ha sido no solo una crisis global, sino también una crisis civilizatoria, que ha profundizado las desigualdades y las injusticias tanto en nuestro país como en el contexto global. En esta línea, el filósofo Enrique Dussel ha señalado que asistimos a una catástrofe que se asienta en una profunda crisis global. Es decir, los efectos de la pandemia que vivimos guardan relación, es más, son consecuencia de la globalización neoliberal, de la estrategia de acumulación mundial centralizada. Esta estrategia articuló nuevas modalidades de generación y apropiación de la riqueza que han permitido a los monopolios, especialmente a los oligopolios transnacionales, acceder a fuentes extraordinarias de millones, cuando millones de seres humanos se ubican en la pobreza y en la exclusión. Esto se puede reflejar uniendo estos 3 problemas que yo señalaba al inicio,
en una nueva división internacional del trabajo, en la incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valoración del capital sin cuidar estos recursos, a la privatización de los medios de producción, a la sobreexplotación del trabajo local y la obligación de las migraciones para conseguir trabajo, las privatizaciones del conocimiento mediante la propiedad intelectual y la explotación de científicos y técnicos, la reducción de los procesos educativos a una racionalidad técnica y economicista centrada en el enfoque competencial, y a la configuración paulatina de una nueva subjetividad en la cual se configura un homus económicos, emprendedor de sí y en sí. En este sentido, al plantear la validad, se advierte cierto ethos empresarial que tiende a gobernar nuestras vidas, las vidas de los sujetos, que exige un constante proceso de mejora de capacidad de cada uno. Y paralelamente a, digamos, la configuración de esta nueva subjetividad, asistimos a un debilitamiento de ciertas estructuras institucionales que permitan la configuración de identidades colectivas que habiliten a construcción de un nosotros y a otras formas de soñar el futuro. Y también paralelamente la aparición, uno puede ver allí, digamos, a nivel, digamos, clínico, la aparición de un conjunto de síntomas clínicos de estrés, crisis personales, inestabilidad laboral y emocional, angustia, etc. La empresa y la competencia se convierten en este modelo de subjetivación por excelencia, y la lógica que allí, digamos, se produce en términos de estos autores y otros, es la de activación, responsabilidad, culpa del individuo con relación al éxito o al fracaso. O sea, es responsabilidad particular de cada uno de nosotros el éxito o el fracaso. Y esto genera, digamos, un círculo vicioso con relación a las patologías que mencionábamos. Hoy día estos efectos, digamos, nos interpelan como humanidad, pero también nos interpelan a cada uno de nosotros como investigadores y docentes, estudiantes, como ciudadanos, y nos enfrentan a una disyuntiva: continuar privilegiando algún grupo de intereses pequeños o ubicar en el centro la vida de todas y todos, ubicar en el centro la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las grandes mayorías. Los cambios en educación refieren al hoy, pero se nutren, como escuchábamos en el planteo de Gabriela inicial, en el pasado, pero esencialmente hablan del futuro, son el futuro. Por eso los cambios curriculares que pensemos hoy perfilarán formas de ser, estar y hacer en el mundo futuro. Me voy a detener unos minutos, 3 minutos, en lo que implica, digamos, el currículum y algunas de estas, las consecuencias que esto, para poder pensar las transformaciones. Todo diseño curricular, digamos, tiene dos grandes dimensiones: una estructural formal, es un producto, un documento que sufre un X procedimiento o proceso de producción curricular, pero también tiene una dimensión procesual práctica, que es la que, digamos, se conjuga en el día a día en cada instanciación educativa, en cada instanciación pedagógica. Indudablemente estas dos dimensiones de lo curricular tiene dos corolarios que son importantes. Uno de estos es esta clara diferencia entre un currículum documento y un currículum proceso, que se deriva de la diferencia entre lo consignado en un texto documental y el proceso de desarrollo curricular, donde se producen un conjunto de diferentes mediaciones, contextos de realización, traducciones,
hechas por los actores, colectivos, particulares, por las instituciones en las cuales se va a implementar ese diseño curricular. Traducciones, procesos de descontextualización y recontextualización de lo curricular. Es decir, opera una pluralidad de traducciones del documento curricular, particularmente porque, digamos, los sujetos somos plurales y tenemos una capacidad simbólica de interpretar esos documentos. El segundo corolario tiene que ver que es central, los procesos de elaboración curricular. ¿Para qué? Para que cuanto más participación y discusión y reflexión en torno a un documento curricular, a un proceso de cambio curricular, haya intervención por parte de los docentes y los colectivos docentes, la distancia entre ese diseño y la puesta en práctica o la configuración de la construcción del proceso curricular se achique. Esto, digamos, en términos de dos historiadores norteamericanos que estudian los últimos 100 años de los diseños curriculares en los Estados Unidos y Cuba, plantean que los docentes son quienes pueden garantizar efectivamente el cambio curricular o pueden obturar o pueden hibridizar esos cambios curriculares. Entonces, si tengo un minuto más, digamos, me parece importante plantear, digamos, el currículum como producto o este documento público que implica el currículum, quedándome en la primera dimensión. Ahí, digamos, quería plantear algunos elementos que caracterizan los diseños curriculares y que tienen implicancias en los procesos, digamos, de transformación curricular, no solo en los procesos de debate y construcción a la hora de la definición, sino que implica un documento curricular. Lo decíamos al inicio, implica una propuesta político-pedagógica en la cual se conjugan distintos intereses y relaciones de poder y hay procesos de negociación para que se configure un diseño en particular. Implica también una propuesta cultural en la cual hay una selección cultural, modos en que esto que se ha seleccionado se articula, grados de arbitrariedad en esos procesos, hay una selección de contenidos y formas en que se presentan estos elementos que han sido seleccionados, hay una selección no solo de contenidos, sino de objetivos, de competencias, de cuáles son las finalidades y los proyectos en última instancia a los que se tiende. El currículum, a su vez, en tanto documento, establece qué saberes se imponen, se establece una selección, un orden, una jerarquización y como consecuencia establecen una autoridad cultural que se va a imponer no solo, digamos, a los educandos, sino también a los educadores. O sea, delinean el horizonte de lo enseñable, de lo transmitido, de lo transmitible, de lo posible de ser transmitido y aprendido por un otro, por las nuevas generaciones. A su vez, decíamos también, en sexto lugar, implica una traducción, y voy a ir cerrando, una traducción que implica procesos de transposición, que nunca es neutral, y eso exige procesos de vigilancia epistemológica rigurosos en los procesos, digamos, curriculares. Muy modestamente, creo que caracterizado de esta manera los diseños curriculares, enfrentados a los tres grandes desafíos que seleccioné y que creo atraviesan la humanidad y atraviesan también nuestra realidad, nuestro paisito que está inmersa, quizás a veces las cosas demoran unos meses pero llegan. Los desafíos del siglo XXI, creo que hay dos grandes finalidades y quizás en forma, digamos, esquemática, planteadas en una direccionalidad, una gran finalidad que apunte, digamos, en los procesos de transformación curricular a
este homus economicus, emprendedor de sí y en sí, a este ethos empresarial que configura, digamos, esta nueva subjetividad, o guiados por un proyecto humanizante en el cual se ubique el hombre en el centro y en equilibrio con la naturaleza. En este marco creo que las transformaciones curriculares deben, digamos, apuntar en la dirección, y nosotros debemos comprometernos a la segunda de estas direcciones para, digamos, que como ya en el 61 había planteado Frantz Fanon en Los condenados de esta tierra, haya un proyecto humanista que albergue a todos y especialmente a los olvidados de este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa. Entonces le damos la palabra ahora a Javier Lacida y cuando se queden 3 minutos te paso un papel. Bárbaro, gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, que como decía Emma, yo soy egresado de la licenciatura de la Facultad de Humanidades, así que es un gusto especialmente estar aquí. Un recuerdo, yo como decía Eloísa, somos de la generación 83, yo estaba era uno más en la multitud esa que salía en el video, y les cuento, este fin de semana me pasó una cosa curiosa, justo encontré una revista que formó parte de la que yo participé muy activamente, que formó parte de aquellas iniciativas de la generación 83, que capaz que algunos veteranos de aquellas épocas se acuerdan, que se llamó Diálogo, que era una revista en donde estábamos estudiantes de todas las facultades, que funcionó entre el 80 y el 81, sacó unos 12 números, una cosa así, y yo era de los de humanidades, digamos, en la revista. Y justo el fin de semana, a pedido de una nieta, de mi nieta mayor, que también se llama Emma, a pedido de Emma, encontré en el fondo de una caja un ejemplar de Diálogo, maltrecho pero entero, porque ella lo necesitaba para un taller sobre memoria familiar de esa etapa, de esa época. Así que me parece que valía la pena el recuerdo personal en el marco de la experiencia que comentaban otros compañeros en el video. Y yo reflexionaba mirando la revista, había algunos autores que en aquel momento hablaban del descongelamiento de la sociedad, de las organizaciones, de las políticas. Y porque decían, el Uruguay en 1985 en muchas cosas fue como si se hubiera congelado en 1973, hubieran pasado esos 12 años y se hubiera descongelado en el 85. Muy discutible, ¿no? Pero yo me preguntaba, mirando además la revista, yo me preguntaba, en realidad probablemente en estos 40 años, una de las áreas de política pública en la que menos hemos cambiado lo que era la política educativa, lo que era la política pública antes del 73, sea en la política educativa no terciaria. Y probablemente si miramos los currículum durante estos 40 años, sean de las herramientas de política educativa más parecidas a los currículos de antes del 73. Eso como reflexión del desafío que tenemos, porque también yo quisiera empezar haciendo una reivindicación del currículo, que es el tema que convoca esta mesa. Yo creo que el currículo es condición necesaria, pero no suficiente, de los cambios y las mejoras en educación. Yo no voy a entrar en una de las preguntas que nos decían, si hay crisis o no hay crisis. Sé que la educación tiene que mejorar mucho, y sé que el currículum es una de las herramientas de política para mejorar la educación.
lo quiere reivindicar en este momento en donde hay visiones muy escépticas del currículum, visiones que plantean que el currículum son papeles, que reivindican la mejora de la práctica docente disociada del currículum. Y yo creo que el currículum tiene sentido si se expresa en la práctica docente, si contribuye a la práctica docente, pero que es muy difícil mejorar las prácticas docentes si no tenemos un buen currículo de referencia. Yo creo que los cambios curriculares, y acá viene una primera reflexión, los cambios curriculares que se han venido produciendo muy lentamente desde hace un tiempo en el Uruguay, tienen una raíz de fondo que vale la pena explicitar y subrayar, que es el cambio de sujeto. El viejo currículo de antes del 73, el sujeto era el docente, eran los contenidos que tenía que dar el docente. De cada uno de los esfuerzos, yo voy a tratar de mencionarlos ahora, de cada uno de los esfuerzos de cambio curricular de los últimos 20 años, uno nota que el sujeto va pasando a ser los aprendizajes del estudiante, las competencias del estudiante, lo que el estudiante tiene que lograr. Y obviamente para rediseñar desde ahí el rol docente. Entonces, ahí para mí hay una primera cuestión, y eso creo que tiene que ver con una transformación, como volviendo al título de la mesa, con una transformación de la educación y de la sociedad. A la sociedad, hace más de 50, 60 años en el Uruguay, llega gente que no estaba previsto que llegara, y que el sistema educativo tiene dificultades para recibir y para trabajar con ella. Entonces, mi lectura es los cambios estos curriculares en el Uruguay y en el mundo, que llevan a reconocer, porque esto mismo pasó en el mundo, los sistemas educativos hoy están masificados, más en el mundo y más, que en el Uruguay, porque Uruguay fue precoz en la masificación y después se quedó. Y ahora la está retomando a tranco uruguayo lentamente, ¿no? Pero claro, esa masificación supuso necesidad de reconocer a otras personas, necesidad de reconocer diversidades. En América Latina supuso educación bilingüe, en guaraní, en dialectos mayas. En Uruguay no, pero nos supone una serie de reconocimiento de diferencias de gente que antes no desafiaba, no interpelaba al sistema educativo simplemente porque no estaba, o porque la que llegaba era muy parecida a la otra que estaba. Yo creo que voy a decir un par de comentarios de cambios importantes generados por el currículum, en esta reivindicación del currículum como instrumento de política educativa. Primero, quiero referir a tres impactos del marco curricular de referencia aprobado en el 2017. No de los últimos cambios curriculares, del marco, de un documento de política educativa del 2017. Gracias al marco curricular de referencia, yo identifico que el marco curricular de referencia nacional ayudó a tres cosas que mejoran el sistema educativo uruguayo. Una fue poder evaluar el INED, donde yo, como decía además, que en este momento tengo la responsabilidad de dirigir por este periodo, de integrar, de presidir la comisión directiva. Al INED le hubiera sido muy difícil hacer pruebas si no hubiera habido un marco curricular de referencia. Segundo, y más importante en términos de evaluación, no hubiéramos tenido, o hubiera sido de dudosa viabilidad, un logro que, en mi opinión, es poco visible, pero súper relevante en la propuesta educativa uruguaya, que es la prueba Acredita Ciclo Básico para acreditar la educación media básica.
que dieron alrededor de 14.000 personas en los últimos 3 años, o sea, es de esas cosas que el sistema educativo abre y mucha gente dice yo quiero, y aprobaron alrededor de 10.000 personas. Esas 10.000 personas que aprobaron, antes de la prueba y antes del marco curricular de referencia nacional, tenían que cursar o dar libres alrededor de 35 exámenes. Imagínense, de 35 exámenes a una prueba, porque hubo un avance curricular, el marco curricular de referencia nacional, que dio las bases para el diseño de esa prueba. Y en tercer lugar, les comento algo que encontramos al hacer la evaluación del año 2020, de la aplicación en el 2020, en diciembre de 2020, en una ventanita que nos dejó el COVID ese año, aplicamos la segunda implementación de las pruebas aristas en primaria. Y la prueba aristas, igual que PISA, una de las cosas buenas que tiene es que, y no es mérito, el mérito nuestro en este periodo fue continuarlo eso, una de las cosas buenas que hace es hacerle preguntas a los docentes sobre lo que están haciendo, también a los estudiantes, además de aplicar la prueba. Y una de las cosas que encontramos en aristas, que todos nos sorprendimos que no mostró lo que en otras partes del mundo hoy se llama crisis de aprendizaje. O sea, yo, frente a la pregunta que nos convocaba, digo, el Uruguay tiene enormes desafíos. No tiene, como pasa en muchas partes del mundo, a raíz del COVID, nadie creo que plantee algo que se pueda llamar crisis de aprendizaje. Tiene un viejo estancamiento en los logros de aprendizaje, pero no, en mi opinión, y por los datos que tenemos, una crisis de aprendizaje. Y nosotros entonces entramos a hurgar a ver qué pistas teníamos. Y encontramos, obviamente, al Ceibal como una de las respuestas que hizo que la educación uruguaya, los aprendizajes no se deterioraran como en el resto del mundo, el manejo de la pandemia, el compromiso de las familias. Pero encontramos otra cosa que se ha discutido muchísimo menos. Encontramos que los maestros habían utilizado mucho más los libros, decían haber utilizado mucho más los libros en los últimos años que en la medición anterior de aristas en el 2018. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál es la vinculación de esto? Los libros son una herramienta curricular, los libros de texto, y los libros de texto fueron un resultado sinérgico, virtuoso, del marco curricular de referencia nacional. Entonces ahí tenemos tres evidencias, a mi juicio, del aporte del cambio curricular. Un segundo comentario ya yendo a los cambios recientes del marco curricular nacional aprobado en el 2022. Yo creo que un aporte es que articula, da una respuesta curricular articulada en un sistema educativo todavía muy fragmentado que retroalimenta fragmentaciones de la sociedad. Para mí es una virtud que haya 10 competencias generales que se definan, es una virtud decir, este es el perfil de egreso y está organizado en 10 competencias, que haya progresiones de aprendizaje con indicadores de progreso, que eso se haya traducido en una formulación de la educación básica integral con ciclos, tramos y grados, lo cual entiendo, primero contribuye a terminar de eliminar la repetición, que ya hace tiempo que empezó a eliminarse, pero es un desafío. Yo entiendo que la repetición es una pésima herramienta de política educativa. Toda la evidencia internacional y nacional muestra que tiene resultados opuestos a los que busca. Claro, la solución no es eliminarla, la solución es reemplazarla, y yo creo que el marco de referencia nacional
reemplaza la educación por una organización en ciclos y tramos que posibilita superar la repetición a través de un acompañamiento de procesos de aprendizaje. Yo entiendo que ganó precisión el currículum, avanzó en garantizar determinados logros, que yo creo que esa es una de las grandes definiciones, una de las grandes exigencias de cualquier currículum, que le garantice a los niños y a los adolescentes determinados logros y que esos logros se puedan evaluar. Yo les cuento una experiencia que para mí fue una frustración. Cuando tuvimos que considerar los informes me encontré con algo que ya sabía, pero de lo cual pasaba a ser responsable yo, que los informes de las pruebas aristas del 2020 y 2022, que es, en Uruguay no se puede decir cuáles son los niveles mínimos de logro. El INED fija 5 niveles de logro, pero no puede decir este es el mínimo, porque esa definición no le corresponde al INED. Eso es una definición de política educativa que le corresponde a la ANEP. Con este marco de referencia nuevo, vamos a estar en condiciones, estamos trabajando con la ANEP, para definir niveles mínimos de logro, que yo entiendo que son de esas cuestiones que ayudan a romper fragmentaciones e inequidades que el sistema educativo uruguayo todos los sistemas educativos reproducen inequidades. El sistema educativo uruguayo las reproduce más que otro y logra producir menos equidad que otro. Y eso es un desafío también para el currículum. Me quedó un comentario, lo dejo para la vuelta de intercambio. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Así que ahora entonces escuchamos a Paola. Bueno, estoy cerrando acá lo anterior para poder. Muchas gracias primero por la invitación. Ahí estamos. Ahí es la pantalla completa o no. ¿Eh? Acá. Acá. Del otro lado. Acá. Vista diapositiva. Ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo que usar esto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, agradecerles realmente la invitación, un placer participar de esta mesa con estos colegas. Y bueno, yo lo que voy a hacer es, como muy concreta, analizar extractos de algunos documentos clave de la reforma. Evidentemente hay mucha producción curricular, hice alguna selección en el marco de lo que capaz que Eloísa estuvo bárbaro que haya sido antes, porque justamente es el contexto más general. Entonces hay que poner a analizar los discursos centrales de esta reforma en un ámbito más general de proyecto de país y social que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, el discurso que yo voy a entrar más de lleno, que es todo el discurso más de la psicología como gran rectora que hay detrás del sustrato teórico central de esta reforma, son las psicologías cognitivas. Y bueno, esto es lo que yo voy a entrarle un poco más el diente y mostrando sobre todo algunas tensiones, ¿no? Por eso le llamé disputas y sentidos en torno a la actual transformación curricular integral, como se autodenomina en el sistema educativo uruguayo. Bien. Bueno, a nivel de las principales transformaciones curriculares de la presente administración, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Educativo, a través de una hoja de ruta aprobada en 2021, se ha iniciado la implementación de un nuevo marco curricular nacional a partir del presente año 2023. El documento comenzó a circular en su versión borrador recién en abril de 2022, fue aprobado por el CODICEN en agosto de 2022 y publicado a inicios del año lectivo. El documento hoja de ruta
explicita en su inicio que se parte de lo plasmado en los documentos curriculares desarrollados en los últimos años, a saber, marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a 6 años, del 2014, expectativas de logro del CES de 2016 y documento de análisis curricular del CEIP 2016 y el marco curricular de referencia nacional que hacía referencia hace recién Javier, ¿no? Y bueno, y progresiones de aprendizaje 2019. Todos ellos recogen, o sea que esto está haciendo alusión al periodo progresista, sobre todo yo creo que el último quinquenio de la era progresista fue en cierta medida el más cercano de alguna medida, por un lado, a la reforma educativa, algunos principios o algunos discursos de la reforma educativa de los 90 y a su vez una gran agudización del discurso actual, pero que también fueron fermentales en ese periodo. Todos ellos recogen aspectos, como dice acá el propio documento, aspectos fundacionales y tradicionales de nuestro sistema educativo a tener en cuenta. Y yo acá, a partir de esto, dice, en el presente quinquenio se agudizan y tecnifican procesos comenzados en la era progresista, sobre todo en su último periodo de gobierno, y que la presente administración identifica como partes de la tradición educativa uruguaya, cuestión que yo creo que seriamente se podría cuestionar, ¿no? Esto de hacer alusión a estos últimos cambios como parte de una tradición, ¿no? Yo creo que acá hay mucho por discutir y en todo caso por mostrar más que nada. Esto siempre ha sido una gran disputa que ha estructurado el sistema educativo, sobre todo la tensión entre, ponerle de lleno en el sujeto de la educación, en el alumno o en el docente, etcétera, ¿no? Entre la transmisión cultural y la cuestión más centrada en el aprendizaje, entre la enseñanza y el aprendizaje, son estructurantes y estructuraron todo el siglo XX esas discusiones, ¿no? Entonces, estos documentos en realidad son un acento hacia un lugar, ¿no? De la vara, no se podría decir que son propiamente parte de una tradición. Esta suerte a su vez da cuenta de cierta continuidad justamente entre la era progresista, sobre todo en su último quinquenio, y la actual administración, pero en cierta medida se presenta una serie de discontinuidades en términos de la diferencia en la complejidad que es concebida y tratada el término competencias en uno y otro documento, justamente en los dos marcos, ¿no? En el de 19 y en el de 2022. En el documento justamente del 2019 se ubica el sujeto que aprende con determinadas, y ahí cita este otro documento, competencias culturalmente densas en vínculo con la transmisión de una herencia cultural, cuestión que no es priorizada y al contrario minimizada en el actual marco curricular nacional. El marco curricular se presenta como una propuesta transformadora de la educación a partir de la instalación discursiva de una gran crisis educativa y del diagnóstico presentado por el Plan de Desarrollo Educativo y también por las informaciones producidas en el marco de ININET, los documentos del 14, del 15, del 17, del 21. Se pretende, mediante un nuevo marco curricular nacional, cambiar esa situación, ubicando al currículum basado en competencias como la principal herramienta de cambio. Para esto, el marco curricular nacional establece 4 propósitos centrales: toma de decisiones, acá me olvidé de pasar, toma de decisiones, centración en el aprendizaje, flexibilización de la enseñanza y currículum basado en competencias. Estos 4 ejes interrelacionales lograrían mejorar la eficacia y la eficiencia educativa e insertar a la educación nacional en un mundo globalizado y resaltándolo en mejores niveles según esos estándares. Se concibe al currículum desde el aprendizaje y en oposición a uno centrado en la enseñanza y la transmisión de conocimientos. O sea, hay muchas dicotomías permanentes, ¿no? Todo el tiempo en los documentos. Ahí dice una de las citas: el currículum es el espacio en el que un sistema educativo define qué deben aprender los estudiantes, por qué deben aprender eso y de qué estrategia se dispondrá para que lo logren. Esta visión comprensiva que actualmente se tiene del currículum lo aleja de la mirada tradicional que lo refiere como listado de contenidos a enseñar o en todo caso aprender. A partir de la sustitución de la enseñanza por el aprendizaje, el marco curricular nacional se estructura a partir de un modelo basado en competencias como alternativa adecuada para la conexión de los aprendizajes entre sí y con la vida real, a partir del foco en los aprendizajes y en el desarrollo del estudiante, pensado como ser en el mundo. Este modelo sigue lineamientos de organismos internacionales como el proyecto
Definition of Selection of Competence, de SECO, de la OCDE, y una serie de evaluaciones basadas en competencias de estandarización y medición de eficacia de los sistemas educativos, como las pruebas PISA. Según se expresa en uno de los documentos de la transformación curricular integral, se integran los aportes de la evidencia empírica sobre los aprendizajes de las evaluaciones nacionales e internacionales que se aplican en el país, y ahí las nombra, IET, Aristas, PISA, etc. El énfasis en la medición y control de la educación a través de estandarizaciones internacionales a partir del establecimiento de esta Organización General de Competencias, producto observable y medible, lleva a la reducción de la complejidad del acto educativo. Se sostiene en el marco curricular nacional, en particular se basa en las ideas de César Coll, que afirma que el término competencia refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y a la disposición para aprender, además del saber cómo. Eso es una cita de Coll citado en el documento actual. Esto da cuenta de una línea de continuidad con los modos de planificación curricular implementados en la reforma educativa de los 90, que ubicaba en el centro la clasificación propuesta por el mismo autor basada en contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales. La diferencia estriba en que en la propuesta actual se agudiza la centración en el producto del acto educativo, la competencia a desarrollar en el estudiante y las progresiones de aprendizaje en sus respectivos mapas de progreso, expresados en términos de indicadores de progreso o criterios de logro. En el último tercio del documento del marco curricular se presentan las 10 competencias generales organizadas en 2 dominios, que ahí las tienen, con las diferentes, no voy a leer todas las 6 y las 4 competencias de cada uno de los 2 dominios. Después también ahí, como está en el mapa, los perfiles de egreso y los criterios de organización fundamentales a partir de estas 3 áreas transversales, que es un poco la estructura del diseño central. Finalmente se presenta la importancia justamente del monitoreo y la evaluación. A diferencia de la perspectiva tecnicista tayloriana, donde este circuito circular, diagnóstico, definición de objetivos de aprendizaje, selección y organización de actividades de aprendizaje y su evaluación para dar comienzo al nuevo proceso, contemplaba, ¿no?, el detalle a los contenidos de las asignaturas. Esta perspectiva agudiza, la actual, las dimensiones instrumentales y pragmáticas del acto educativo en su contexto neoliberal, donde las mediciones estandarizadas se han impuesto a tal punto que se invierten las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje. Se estructura el acto educativo a partir de la evaluación, adquiriendo jerarquía el entrenamiento para la prueba, lo que en el marco de la enseñanza del inglés conocimos como los drills, ejercicios repetitivos que lleva a lo que Conde, Rodríguez y Falkin han llamado washback effect, citando a McLinley y Thompson, al analizar el plan de desarrollo educativo. Acá daría para profundizar, pero en los términos de esta... A partir de las competencias y perfiles de egreso delimitados en el marco curricular, se elaboró el documento Progresiones de Aprendizaje en continuidad con la perspectiva de planificación curricular centrada en una didáctica psicologizada y curricularizada en términos de Bordoli, explicitado a lo largo de los diversos documentos curriculares que forman parte de esta transformación curricular. A modo de ejemplo, así se conciben las progresiones de aprendizaje. Las progresiones de aprendizaje se conceptualizan como descriptores de la evolución del continuo de cada competencia y facilitan el reconocimiento de los procesos cognitivos de cada estudiante, evidencian el desarrollo gradual de las competencias y brindan insumos para planificar estrategias de enseñanza, incluida la evaluación, facilitadoras del proceso de aprendizaje. En esta cita se presenta claramente una creencia clara y firme de que el docente puede intervenir en los procesos cognitivos de cada estudiante. Se muestra la creencia en una línea de continuidad entre la enseñanza y el aprendizaje como si fueran un mismo y único proceso. Las estrategias de enseñanza y evaluación se planifican desde los procesos cognitivos de cada estudiante. Esto se contrapone a variadas perspectivas afectadas por el giro lingüístico a partir de la afectación del psicoanálisis al campo educativo, de los que se podrían citar a Graciela Frigerio, Violeta Núñez, Estanislao Antelo, los estudios de la teoría de la enseñanza de nuestro departamento de enseñanza y aprendizaje, del Instituto de Educación, como los estudios de Bordoli, Beares, Fernández. Incluso esto ha sido también cuestionado desde las autoras de las corrientes didácticas contemporáneas, en especial Edith Lewin y Alicia Camignone, quienes sostenían, ya desde las críticas a la reforma educativa española de los 90, que no se pueden confundir las estrategias del aprender, los procedimientos, los conceptos y las actitudes con las del enseñar.
Bien, a partir de las orientaciones del Marco Curricular Nacional y del documento Progresiones de Aprendizaje, se armaron a diciembre de 2022 los programas de educación básica integrada. Como se señala en su presentación, el centro está en las competencias, entendimiento de los contenidos. De nuevo se ponen como pares dicotómicos que son pensados en función de los primeros, ¿no? Los contenidos en función de la competencia. Está todo como dado vuelta, ¿no? El saber, la enseñanza, la transmisión cultural está totalmente supeditada a las competencias. Estos programas responden a un marco curricular competencial, a diferencia de otro tipo de currícula, aborda todo el conjunto de experiencias de aprendizaje y los diversos factores que lo favorecen. Así se aleja de listados de contenidos independientes para explicitar cómo estos aportan al desarrollo de las competencias específicas de cada espacio y unidad curricular. En ellos también se incorporan sugerencias sobre metodologías de enseñanza y orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. Nuevamente, la enseñanza, siempre unida a la evaluación, se presenta en función de las experiencias de aprendizaje y las competencias a alcanzar. En este entramado, la Administración elaboró un documento denominado Los procesos cognitivos en el desarrollo de competencias, recién divulgado en la web con fecha agosto 2023. Este documento condensa el marco teórico que está detrás de los cambios curriculares, si bien habría que hacer una aclaración medular. No se pueden confundir los aportes teóricos de los variados enfoques, ya estoy cerrando, de las teorías del aprendizaje y la psicología cognitiva, Piaget, Ausubel, Novak, Vygotsky, Brunner, de sus actualizaciones a través de la literatura española, también como los escritos de Pozo, Col, Carretero y Palacios, y de las neurociencias de sus aplicaciones al campo educativo. Hay una distancia teórica y epistemológica grande entre los autores, entre estos autores citados, y lo que se aplica y deforma de ellos al campo educativo. Decir que el enfoque competencial se basa en estos grandes campos de pensamiento de las psicologías es una interpretación que dista en gran medida de los diferentes autores de estos campos. Tanto Ausubel como otros investigadores más actuales como Castorina, Lidwin, han advertido sobre los riesgos de las simplificaciones del campo de las psicologías al campo pedagógico y en especial al didáctico. A partir del aplicacionismo del campo de las neurociencias, en el mismo documento se jerarquiza el discurso de las habilidades socioemocionales como estructurantes de la actual reforma educativa. Se ubica en el centro la autorregulación, cuestión que no profundizaremos por el alcance de esta presentación, y acá hay un texto concreto de este documento central que les decía que está condensado todo el marco teórico donde ellos fundamentan toda la transformación, y acá bueno, todo el discurso de las habilidades socioemocionales está muy, muy presente, ¿no? En la misma línea que lo anterior, en la introducción del programa del primer ciclo, también, bueno, acá no voy a seguir porque voy tratando de cerrar, nada más que me parece que está bueno tener más tiempo para la discusión. Muestro nomás brevemente el documento donde de nuevo hay una inversión de la enseñanza por el aprendizaje. También para cerrar, pero bueno, ya algo se nombró, pero también todo el tema de la concepción, ¿no? De lo que se entiende cuando el marco curricular nacional dice que se recibieron aportes de las siguientes fuentes, y es más una consulta lo que se ha hecho que los docentes se apropien realmente de los procesos de cambios curriculares, ¿no? Que haya una real apropiación por parte de los colectivos, una discusión, etc. Han sido cambios muy rápidos, muy vertiginosos, y esto ha llevado a que no haya realmente una real apropiación de los cambios. Para cerrar, solamente voy a leer unas consideraciones mínimas finales. Esta transformación se presenta como el kit de los cambios del sistema educativo a partir de un diagnóstico que instala permanentemente la idea de una gran crisis educativa. Se plantea mediante la estructuración de un currículum basado en competencias como la principal herramienta de cambio, lo que profundiza la sustitución de la enseñanza por el aprendizaje. A su vez se produce un énfasis en la medición y el control de la educación a través de estandarizaciones internacionales a partir de las competencias como producto observable y medible. Esto genera un efecto de vaciamiento de los contenidos en las aulas y establece una mirada reduccionista del acto educativo. Los modos de participación para llevar adelante estos procesos de cambio curricular son de una tónica más individualizada y consultiva que de procesos colectivos de participación sustantiva. Todos estos elementos contribuyen a establecer una concepción de la educación y sus modos de tramitación que soslayan el carácter epistémico y político.
la transmisión cultural a las nuevas generaciones y la dimensión política como constitutiva del acto educativo se presentan como los dos grandes ausentes. Es hora de recuperar el aula como un espacio de conflicto y de discusión de variadas perspectivas teóricas y controversiales, y que esto no sea puesto en tela de juicio por posturas que cuestionan una cierta laicidad en términos de neutralidad. Bueno, muchas gracias. Como siempre sucede en todos estos eventos, porque bueno, siempre hay minutos que se van una cosa y la otra. En realidad nos están quedando 15 minutos, porque la idea es cerrar esta mesa 7:30, ¿no? Para hacer un corte y la otra empieza a -15. De modo que se tienen una posibilidad de 5 minutos para cada uno. No sé si quieren mantener el orden como empezamos y reflexionar un poco sobre sus propios dichos. Ahí está. Creo que sí, que capaz es más fructífero, más que seguir las preguntas, que lo que buscaba era abrir el diálogo, retomar cuestiones que hemos compartido. Y bueno, yo en una primera apreciación tiene que ver con que, bueno, el planteo que yo efectué fue un planteo, digamos, más conceptual y elíptico sobre los aspectos que hacen a los procesos de cambio curricular y de transformación curricular que hoy día están en nuestro país y que vienen hace años. Y los compañeros ahondaron más en torno a eso. Y bueno, yo en este marco, digamos, me parecía importante marcar esa dimensión, digamos, de lo curricular, una dimensión de que en el currículum se condensa un proyecto político educativo que habla de una forma u otra en torno a, bueno, qué sociedad, qué país y qué sujeto, digamos, queremos configurar. Yendo a algunos aspectos que uno podría decir, digamos, que fueron los que se compartieron en la mesa, y para entrar en diálogo con los colegas, me parecía importante, quizás en aspectos concernientes más a los aspectos técnicos que hacen a los diseños curriculares que tienen indudablemente su relevancia. Ahí yo quería como retomar tres cuestiones muy sintéticamente. Una en que, bueno, una feliz coincidencia digamos, de la importancia que tiene lo curricular, el documento curricular, en tanto como yo planteaba, tomando aportes de colegas que han investigado en torno a estas cuestiones, el currículum delinea una autoridad cultural y que eso tiene efectos, que no son los efectos 100% esperados, ¿no? Lo mismo pasa con el diseño de cualquier política, ¿no? Que una cuestión que algunos desde otras perspectivas hablan de la brecha de implementación. Pero bueno, digamos, allí, digamos, el currículum tiene un papel importante, y la forma en que se procesa la construcción y el debate de un diseño curricular es importante a quienes convoca y cómo se procesa. También, digamos, coincido en el hecho de que, bueno, nuestro sistema educativo reproduce inequidades, ¿no? Y ahí la pregunta que me surge, ¿no?, es que si efectivamente reproduce esas inequidades, o las inequidades son previas, ¿no?,
y no logra revertir los elementos de las marcas de inscripción económica y sociocultural en la cual se inscriben los sujetos de la educación que ingresan a la institución escolar, y eso habla de otras políticas sociales que indudablemente deberían converger y convocar, digamos, y coadyuvar en estas soluciones. En este sentido, uno recuerda las investigaciones de CEPAL de fines de los 80, en las cuales ya se planteaba que el éxito o fracaso, ¿no? Desarrolladas, encabezadas por Germán Rama, que el éxito o fracaso de los aprendizajes de los escolares y de los liceales, porque después se hizo también investigaciones en los otros segmentos educativos, tenían, ya tengo tiempo, muy poca cosa. Bueno, tenían dos grandes variables, una que tenía que ver con el nivel socioeconómico en el cual se inscribían los niños y otro el capital cultural de la madre y de la familia. Esas dos variables, digamos, ya estaban planteadas por investigaciones en la sociología francesa y norteamericana. Bueno, dejo por acá. Gracias. Yo voy a tratar de conectar una reflexión a partir de lo que escuché o entendí de los aportes de Eloísa y de Paola, con un desafío que me parece que tiene la política curricular en el Uruguay. Yo la verdad que escuchando a Eloísa me pregunté y además me respondí, ¿hay alternativa al capitalismo? Yo, la verdad, para hacer una afirmación probablemente muy polémica acá, creo que no. Creo con Branko Milanovic, capaz que alguno lo ha leído, un economista muy crítico del capitalismo, que la gran discusión hoy es ¿cuál capitalismo? No capitalismo sí o capitalismo no. Y estoy muy de acuerdo con algo que planteaba Paola, que el conflicto que existe en la sociedad no podemos pretender erradicarlo o dejarlo fuera de las aulas. Ahora, ¿cómo convertimos ese conflicto, en donde algunos pensamos que el capitalismo, que la cuestión es construir un mejor capitalismo, y otros piensan que lo mejor es superar al capitalismo, o donde en esta sociedad algunos piensan que algunos no están de acuerdo radicalmente con el aborto y otros entienden que es un derecho, independientemente del tema legal, porque esta no es una... Los adolescentes los muchos adolescentes que en algún momento de su vida tienen que plantearse o se plantean la cuestión del aborto, a uno no le puede responder con la ley. La ley puede ser parte de la respuesta, siempre es bueno saber lo que dice la ley, pero la ley no nos ayuda a construir sentidos, que es finalmente desde donde uno responde ese tipo de cosas. Berger y Luckmann decían hace ya algunos años, la sociedad del siglo XXI es una sociedad con pluralidad y conflicto de sentidos. ¿Cómo hacemos para que se sienten en las aulas hijos o adolescentes que están de acuerdo con el aborto o que están de acuerdo otros con el capitalismo, ellos y sus familias, con otros que piensan exactamente lo contrario? Yo creo que la solución no es rehuir, la solución tampoco está por lo que yo decía antes, en lo legal. Lo legal es un marco fundamental, no lo estoy desconociendo, estoy diciendo que no da toda la respuesta. Yo creo que hay que construir un currículo con zonas muy importantes de pluralismo, porque tenemos grandes diferencias. Y termino con una insospechada para mí, hasta que vi los números y capaz que para algunos de ustedes. En el cuestionario que le hicimos a los alumnos de tercero de liceo el año pasado, en el 2022, una de las cosas que le preguntábamos, porque ya se le había preguntado antes, es sobre modelos de rol vinculados al género. Nos encontramos que entre un 10 y un 15%
de los varones, mayoritariamente varones de menores ingresos, respondían que estaban de acuerdo con la afirmación de que criar a los hijos era una cuestión de las mujeres. Y ojo, porque eso tiene que ver con los comportamientos de los sectores de más bajos ingresos. La pobreza en el Uruguay es infantil y es de mujeres, es de hogares mayoritariamente monoparentales. O sea, estos chiquilines estaban contestando lo que están viviendo. Y el tema es que si a esos chiquilines, cuando entran a las aulas, pretendemos catequizarlos, estamos fritos. Lo que tenemos que hacer es reconocer primero que piensan distinto que la mayoría de nosotros, que piensan distinto que el Uruguay de clase media, en el que el trabajo de las mujeres es parte de nuestros comportamientos y de nuestros valores. Reconocerlo, aceptarlo y sobre esa base conversar. Pero si no hay diálogo, no hay posibilidad de trabajar esas visiones. Y ese pluralismo también existe en nuestra sociedad. Y probablemente esos varones y esas mujeres, pero sobre todo esos varones que piensan eso, sean los que más necesitan la intervención educativa, sean los prioritarios, ellos y las mujeres relegadas y sus pares, digamos, relegadas a roles domésticos. Yo, para señalar algo que me parece que es un gran desafío, coincidiendo con Paola, tenemos que nuestro sistema educativo está construido sobre la base de la homogeneidad. Y no solo tenemos que reconocer la diversidad de alumnos, sino que tenemos que ser capaces de reconocer la pluralidad de opiniones sobre asuntos trascendentes para el proceso educativo que existen en nuestra sociedad. Gracias. Bien. Bueno, no sé todo lo que quiero decir, pero bueno, algunas cuestiones como para disputar y polemizar. A mí me parece que puede ser que el marco curricular nacional, como vos señalás, a partir de esos estándares genere más facilidad para aplicar pruebas estandarizadas y que eso lleve en forma muy rápida a generar y subir algunos índices de logro y bueno, y tener mejores gráficas y subir rápidamente en las gráficas internacionales en este sistema estandarizado. Pero dudo y estoy convencida que eso lleva cada vez más a empobrecer la transmisión cultural en las aulas y a empobrecer el trabajo docente, porque no ayuda al docente, y eso tenemos que llegar con investigación más cualitativa y fenomenológica a los docentes, qué pasa cuando ahora están planificando y haciendo todo un jeroglífico de las 10 competencias y tratando de meter todo lo que hacían antes, pero ahora lo meten en esa jerga de las 10 competencias. Antes lo ponían en las jergas de los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales y así, ¿no? Pero creo que eso no les ayuda y no cambia sustantivamente con nuevas cuestiones creativas, maneras y cambios de formato profundo, que es lo que realmente va a cambiar la manera de una transformación curricular que sí es necesaria, pero ¿qué entendemos por currículum justamente? Yo creo que el formato escolar y la transformación de los formatos, el trabajar con distintos tipos de herramientas y no empobrecer la formación de los docentes, que ese es otro tema que no está acá y va a venir la presentación, pero es impresionante el empobrecimiento, por ejemplo, en concreto, un ejemplo nomás. Las propias psicologías cognitivas que están como en el centro de esta reforma, si uno va al programa, cómo se transformó de la formación docente, es lamentable que se cambie. Ya no se les van a enseñar a Piaget, a Vygotsky, sino a una cuestión totalmente a la vez, porque las neurociencias no me atrevo ni tengo conocimientos para criticarlas, sí el vaciamiento y la simplificación del campo neurocientífico al aplicacionismo en el campo educativo, con la inclusión de también eso articulado con las habilidades socioemocionales. Hay una simplificación muy grande del currículum, de sacar todos los conocimientos más profundos que ayudan al docente a generar discusiones en las aulas, a tener distintos puntos de vista frente a una entrada de conocimiento o distintas entradas al conocimiento, a generar cuestiones sumamente instrumentales que no te dan elementos para generar ese tipo de debates en las aulas. Si vos empobrecés la formación de los docentes a tal grado, ¿no?, como se está empobreciendo, que eso es tratando a los docentes prácticamente como si fueran alumnos de enseñanza básica, entonces se reproduce en un sistema muy licial, donde también en un contexto donde no se va hacia una transformación verdaderamente universitaria, y no quiero entrar en este tema porque sería otro capítulo aparte,
porque se les reconoce ser universitarios por unas pruebas realmente lamentables, ¿no? Es bajar, ¿no? Es cierto que el periodo progresista no logró tener acuerdos y generar una formación universitaria, y ahí nosotros mea culpa de todos estos errores. Pero realmente lo que se está haciendo es un vaciamiento tan grande de la transmisión cultural, de la reflexión crítica. Ustedes analizan los documentos, se los leen, es rapidísimo leer. Entren a la página web del CODICEN, vayan a programas y empiecen a leer uno a uno los documentos que no son largos, son sencillos. Es todo lo mismo. Competencia, aprendizaje, profesiones de logro. Bueno, hay 5, 6, 7, 8 palabras clave. No van a encontrar una dimensión política profunda, un trabajo, lo que era, por ejemplo, el programa 2008 de primaria, con todas sus dificultades, muy contenidista, con ciertas críticas que uno se le podría hacer, pero en un señor programa, discutido, con los principales. Si era física, trajeron a los físicos. Si era de geografía, trajeron a los geógrafos. No esto que realmente es como un lavado, y todo en términos instrumentales de qué competencia, y 10 competencias generales para toda la educación de arriba a abajo. No sé, eso logra estandarizar, evidentemente, y después para generar algunas pruebas, pero no logra realmente eso, un cambio efectivo de realmente lograr. ¿Qué necesitamos? Muchas más horas docentes, donde los docentes no estén 10 horas por día trabajando frente a alumnos y no tengan un minuto para pensar. Si no logramos mejorar las horas de reflexión, de crítica, cambiar todas las inspecciones, por ejemplo, que son más bien controladoras, a personas que estén reflexionando críticamente, con formación, y pensando, investigando con los docentes, más que investigar, haciendo un análisis crítico y reflexivo, que no creo que eso sea investigar tampoco. Me parece que lo que hay que ayudar es una crítica reflexiva de los docentes, hasta que no logremos un cambio sustantivo hacia ese lugar. Tener horas donde los docentes tengan para discutir, para pensar cosas creativas, para pensar y hacer cosas transversales, pensar proyectos. Y eso es lo que esos son los cambios que se necesitan, no un lavado de jeroglíficos de las maneras de planificar, y que no conducen a nada, y lavan cada vez más la propuesta. Se pierde el sentido ahí del acto educativo. Pero bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a la facultad por permitirme coordinar esta mesa. Agradezco el trabajo que me encomendaron, agradecemos a los ponentes, creo que nos dejaron por lo menos muchos temas para pensar, para seguir pensando. Sabíamos que no se trataba de llegar a acuerdos ni a consensos, sino a poner más asuntos sobre la mesa para seguir pensando cómo encarar los desafíos que nos presenta la educación del siglo XXI, ¿no? Y bueno, esperamos la próxima mesa en 10 minutos. Gracias.